es conveniente que tengamos una visión genérica como punto de partida de lo que consideramos arte terapéutico y cómo realizamos la acción clínica desde la terapia floral evolutiva. Lo primero que quiero decir es que, a diferencia de otros modelos de aplicación que se utilizan en el ámbito clínico, nuestra labor fundamental es la de trabajar para que el alma y la personalidad mantengan una relación de comunicación y la expresión de la personalidad sea de alguna forma la naturaleza del alma, o lo que es lo mismo, que la persona sea fiel a sí misma, a su verdadero ser, a su real ser, y a partir de ahí pues pueda vivir las experiencias desde un lugar creativo y alegre. Voy a hacer una diferencia entre otros planteamientos clínicos para que veamos dónde ponemos el acento, y es que en otros planteamientos clínicos lo principal es que la persona cese en su sintomatología, en su dolor, en su enfermedad, o que logre su objetivo, es decir, que si viene con una propuesta porque tiene algún inconveniente en algún tipo de relación con alguna persona, en el trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Pues como que el acento se pone en dotarla de herramientas para que pueda solucionar sus problemas. Esto podríamos decir que sería un logro para la personalidad, pero igual no habría aprendizaje para el alma. ¿Por qué? Porque el alma lo que necesita es vivir la experiencia desde la conciencia, y por lo tanto no se trata de que la persona salga airosa de la experiencia, sino de que obtenga un aprendizaje. Ese aprendizaje a veces se va a obtener a través de una experiencia que la personalidad no va a considerar grata, no va a considerar benéfica, porque la ambición de la personalidad puede estar centrada en un objetivo que podría ser un alejamiento del destino del alma o de la experiencia que el alma tuviera que vivir. A veces nos empeñamos en cosas que no forman parte de la propuesta del alma, y dotar a la persona de herramientas para que logre eso puede estar en oposición integral con la disposición que el alma tiene de vivir una experiencia. Luego, ¿dónde nos centramos? Nos centramos en el autoconocimiento, nos centramos en el desarrollo evolutivo del alma, y eso tiene más que ver con el lenguaje del inconsciente, la verdadera dimensión profunda de la persona que viene a visitarnos, y no todo lo que la persona de alguna forma nos cuenta como obstáculo, como limitación o como negativa. Por una cuestión de educación, siempre que hemos ido a algún profesional de la salud en cualquier rama, lo normal es que uno llegue y le diga: me pasa esto y vengo para que me lo quite, me lo solucione. Pues todo el mundo quiere adelgazar, pero nadie quiere dejar de comer lo que le gusta, ¿no? Todo el mundo quiere estar fuerte, pero igual no tienen la fuerza suficiente como para ir al gimnasio y ponerse fuerte. Es decir, pareciera que en el logro de la personalidad lo que se busca es alcanzar metas por la ley del mínimo esfuerzo. Y el alma no dispone su atención en esas metas, sino en el proceso en sí mismo, de donde va a extraer un aprendizaje y va a tener un conocimiento más profundo de su propia naturaleza. Por lo tanto, lo que la persona, esto ya es un elemento a tener en cuenta y como una frase que se os tiene que quedar. Lo que la persona dice, eso no es. Cuando la persona llega a la consulta y te cuenta una historia, eso no es. Porque esa es la historia que se viene contando todo el tiempo para poder justificar el comportamiento que vive. Entonces, te lo cuenta, tú lo escuchas, ¿verdad? Porque si no lo escuchas, si no lo atiendes, si no empatizas con la persona, pues no va a haber ese punto de comunicación fundamental y de confianza que luego va a facilitar la transformación y el trabajo clínico.
Pero ya os digo de entrada que eso no es. Lo que el paciente cuenta, eso no es, porque es lo que se cuenta a sí mismo todo el tiempo para poder justificar y trasladar la responsabilidad al exterior. Frases como lo que vivo y lo que soy es la misma cosa, también ha de ser tenida en cuenta. ¿Dónde nos lleva esto? Que si nosotros consideramos al alma como la verdadera naturaleza del ser, lo que realmente somos, podríamos decir que el alma es totalidad. Y nosotros, nosotras, nos percibimos como consecuencia de la idea que tenemos de nosotros desde el punto de vista de nuestra biografía, de nuestra trayectoria, ¿no? Claro, si yo soy lo inconsciente también, yo como Luis no puedo acceder a eso, pero mi alma es lo inconsciente también, además de ser la parte consciente que yo manejo como yo y con la que me identifico y con la que me nombro diciendo que soy Luis. Pero yo soy mucho más como alma que lo que Luis dice que es. De manera que el proceso evolutivo tiene que ver con la actualización en la conciencia de un material inconsciente que de una forma constante se está haciendo yo, se está manifestando. Si todo fuera bien, una persona tendría que ir cambiando la conceptualización del mundo de una manera progresiva en la medida que va haciendo experiencia. Si la persona dice que lleva 40 años viendo el mundo igual y haciendo las mismas cosas y pensando de la misma manera, ahí ha habido un verdadero, digamos, obstáculo evolutivo. Digamos que la personalidad se ha ido cronificando en un comportamiento y el alma ha perdido la oportunidad de hacer aprendizaje a través de la personalidad. De manera que cuando la persona viene a la consulta, tenemos que atender a todo lo que la persona no dice, pero que es evidente en su comunicación. Y pongo un ejemplo. Si yo digo que mi mujer es muy avara, mi mujer es muy peñazo, mi mujer es no sé qué, mi mujer es no sé cuánto, para todos los efectos, cuando yo estoy trabajando en el ámbito clínico, todo lo que el individuo dice al respecto de los demás es él sin saberlo, porque si no, no se relacionaría con los demás. La relación nos lleva al ámbito de actualización. ¿Por qué? Porque el alma en su necesidad de aprendizaje nos ubica en ámbitos de relación para que podamos a través de los otros conocernos un poco mejor. Dice Edward Bach algo realmente destacado en este sentido. Dice, algunas personalidades están tan exhaustas y han perdido tanto de su personalidad a través de una cronicidad que es muy difícil detectar a qué tipo pertenecen. Pero no importa, porque él está puesto entre los de su tipo, de manera que, atendiendo a la gente con la que se relaciona, podemos saber quién es la persona. O lo que es lo mismo, dime con quién anda y te diré que te tienes que trabajar. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, por lo tanto, no trabajamos con lo evidente, no trabajamos con lo que nos pide el cliente. No asesoramos a la personalidad para que consiga logros. Hacemos un trabajo de autoconocimiento. El trabajo de autoconocimiento está centrado en que la persona se considere en una relación consigo mismo, de forma que, y luego lo vamos a ver en alguna práctica que haremos, si yo poco a poco voy haciendo que la persona vaya reparando en por qué se relaciona de esa forma con esa persona en concreto, va a terminar observando que la forma que tiene de relacionarse con ella es una forma particular que él elige, no porque la persona sea así, sino porque él no puede ser de otra manera. ¿Sí? ¿Está claro esto? Me explico. Yo puedo tener un comportamiento muy tolerante con alguien y un comportamiento muy intolerante con una persona que se comporte exactamente igual. ¿Verdad? Exactamente igual. O sea, no voy a poner ningún matiz. Dos personas se comportan exactamente igual y yo con una, pues
por una cuestión afectiva, por una cuestión de interés, por lo que sea, mantengo una relación eminentemente cordial y con otra persona de idénticas características, con un comportamiento similar, digo que no lo aguanto y entro en conflicto permanentemente. ¿Es la persona quien provoca en mí la reacción o soy yo quien hace reacción con la persona? Y si yo hago reacción con la persona, ¿para qué hago reacción con la persona? ¿Qué busco al reaccionar con la persona? Y en definitiva, si yo lo que quiero es mantener una relación cordial, no puedo pretender que ella deje de ser lo que es, sino que yo modifique lo que hago, porque si mantengo una relación con él, es porque ahí obtengo un aprendizaje de mí que de otra forma no podría realizar. En el ámbito clínico, por lo tanto, el objetivo terapéutico está centrado, como digo, en el autoconocimiento y en la evolución de la conciencia a través de la expresión de la personalidad como vínculo de fidelidad con el alma. Por lo tanto, cuando la gente viene a la consulta, la mayoría de la gente que cree conocerse porque lleva consigo mismo mucho tiempo, no se conoce absolutamente nada. Es decir, lo que tiene es una falsa idea de sí mismo, una falsa imagen, y se ha inventado una historia en la cabeza que es la que se repite, haciéndose creer a sí mismo que eso que él se cuenta en la cabeza es lo que él es de verdad, ¿no? Pero si convocáramos a toda la gente que le conoce y le diéramos la píldora de la verdad y le pidiéramos a la gente que dijera cómo es el fulanito, pues ese tío o esa tía pues acabaría muy mal. Porque cuando todo el mundo le dijera cómo es, cómo se comporta, es decir, eso sería como insostenible para la persona que se vería como muy afectada. Hay una esencia que vamos a ver en el mes de julio, porque corresponde al segundo mandala, que es Chenabak o Chesnuthbut, ¿no? que es una esencia que es la evolutiva de Centauri, que está relacionada con el autoconocimiento, o, bueno, en palabras de Edward Bach, para que te veas como te ven los demás. ¿Mm? Porque como te ven los demás es más real que como te ves tú. Porque uno no se puede ver de una manera exacta porque ha construido una imagen de sí mismo, ¿no? Y eso, si os veis en vídeo, sabréis de lo que estoy hablando. Si escucháis la grabación de una cinta magnetofónica y escucháis vuestra voz, ¿no? Sabréis de lo que estoy hablando. Porque la voz que escucha la gente no es la voz que yo creo que tengo, porque la voz que yo creo que tengo no sale al exterior, lo escucho internamente. ¿Sí? Entonces la voz que escuchan los demás, que es mi voz, porque esta voz que yo escucho es la voz de mi interior, no es la voz del exterior. ¿Está quedando claro lo que digo? ¿Sí? ¿O no? Sí. Esto es sí, acordaros, ¿no? Y esto es no. Y en casa también, ¿eh? Sí, no. Tenemos una falsa imagen, tenemos como una propuesta que igual no sabemos en qué se sostiene para querer lo que queremos, y a partir de ahí un sufrimiento muy grande porque no logramos lo que realmente, seguramente no tendremos que lograr, pero que nosotros hemos puesto el acento de nuestra vida en ese logro, porque si no alcanzáramos ese logro parecía que nuestra vida estaría vacía. ¿Verdad? Bueno, pues la terapia floral evolutiva, particularmente, otras líneas de la terapia floral también, pero particularmente estamos hablando de la terapia floral evolutiva, digamos que desatiende absolutamente todas las necesidades de la personalidad como un capricho de deseo, de ambición, de vanidad, egocentrista, etcétera, etcétera, y se centra en el verdadero anhelo del alma, que para que la conciencia de la persona se repare en su necesidad como alma, tiene que haber previamente un trabajo para que esa persona deje de proyectar esa permanente charla que se ha repetido a sí mismo, que es la que hace que viva desde la infelicidad. Porque si estuviera centrado desde el alma, lo que vive sería perfecto, porque esa es la conciencia que le permite vivir la experiencia que el alma, como una expresión a través de la personalidad, está eligiendo. Entonces no puede haber un mundo inadecuado
para un alma viviendo una experiencia. Por lo tanto, todos los mundos inadecuados se proponen inadecuados porque no hay conciencia de alma, sino deseo de personalidad desde una proyección y de una fantasía que la personalidad ha ido recreando en su mente, que la ha ubicado como identidad y al no poderla vivir se siente frustrada. ¿Sí? Si esto no lo tenemos en cuenta, no podemos hacer terapia floral, no podemos hacer clínica, estaríamos haciendo otra cosa. Entonces, cuando una persona viene a la consulta, la primera fase de la consulta es que la persona se acepte tal cual es. Si la persona no se acepta, no hay nada que hacer. La mayoría de las personas que vienen a la consulta no se gustan, quieren ser otra cosa. Parece una paradoja, ¿verdad? Porque hace un momento hemos estado diciendo que hay una autoimagen. Pues bien, la autoimagen se defiende inconscientemente, pero conscientemente se rechaza. Lo voy a explicar. Por ejemplo, una persona que dice que no quiere estar grueso, pero no para de comer. Luego, no es verdad que no quiera estar grueso. Se dice que no quiere estar grueso, pero es obvio que comiendo como come no puede estar de otra manera. Por lo tanto, no se gusta, pero no, en el fondo le gusta lo que hace. Por lo tanto, si no se gusta es porque tiene una idea distorsionada de lo que debería de gustar. Y tiene la idea de que estar gordo no es bueno, estar gordo no es correcto, estar gordo no es bueno y no va a ser reconocido por la sociedad. ¿Vais pillando el concepto? ¿Sí? Importante, lo voy a repetir otra vez. Hay una fuerza muy potente en el ámbito de las relaciones que tiene que ver con la necesidad de reconocimiento. Llamémosle afecto, empatía, ¿no? O sea, si no sentimos que la gente nos quiere, si no sentimos que la gente nos atiende, si no sentimos que la gente nos respeta, pues va a haber como un sentimiento de infravaloración y una sensación pues de negatividad en nuestra propia persona. Por lo tanto, va a haber como una acción, un comportamiento en la búsqueda del reconocimiento externo. Eso lo podemos llamar como queramos, pues no vamos a entrar en detalle, pero digamos que muchas de las cosas que hacemos, las hacemos porque ahí encontramos una respuesta en la que nuestra personalidad se siente reconocida y a partir de ahí perteneciente y por lo tanto segura. Ahora bien, hay un anhelo interno que puede no ser coincidente con lo que supuestamente nosotros creemos que la gente espera de nosotros. Y por un lado, uno quiere vivir lo que quiere vivir a sabiendas que eso no gusta, pero no se atreve a vivirlo precisamente porque al no gustar no va a tener relaciones. Y ahí es donde entra la paradoja. Es decir, si los gordos estuvieran de moda, por seguir con el ejemplo, ¿verdad? Y nos aplaudieran por la calle, salimos a la calle y empiezan, ¡oh, gordo! ¡Oh, qué maravilla! ¿No? ¡Qué maravilla! ¿No? Y la OMS dijera que estar gordo es sano, como hace 100 años, ¿verdad? Pues uno no tendría ningún conflicto en estar gordo y comer. El conflicto lo hace no porque está gordo, sino porque quiere gustar y cree que estando gordo no va a gustar. Luego, esta es la paradoja, ¿no? Es, por un lado, yo tengo una autoimagen de mí y por otro lado quiero hacer otra cosa y no acepto lo que soy. Y ahí es donde se empieza a dar ese conflicto. Luego, el primer paso clínico es que la persona se acepte en su totalidad, con sus luces y con sus sombras, porque eso es lo que es. Y eso no es ni bueno ni malo, eso es la persona. Claro, hemos institucionalizado pues una civilización, una cultura, etcétera, etcétera, dependiendo de las características particulares de cada uno de los ámbitos, ¿no? Pero podríamos decir que hay ciertas cosas que no están bien vistas y que de alguna forma podrían provocar rechazo. Sin embargo, esas cosas que no están bien vistas, supuestamente, las hacemos todas y todos
lo que hemos decidido que eso no está bien visto y puede provocar rechazo. Y esa es la hipocresía social que fundamenta ocultamente todo un tipo de comportamiento que socialmente es rechazado y los mismos que lo rechazan socialmente lo practican ocultamente. ¿Sí? No estoy diciendo nada que no sepáis, ¿verdad? Pero en el ámbito clínico estas dos tendencias se tienen que integrar. Y lo normal es que la persona no hable de esa parte, porque le avergüenza, porque tiene miedo de que te rechace, porque la figura del terapeuta ha estado siempre ubicada como en un lugar de poder y supuestamente el terapeuta pues va a enjuiciar al paciente, ¿no? Va a hacer una valoración en un sentido. Y claro, esa figura de poder para el individuo que va a la consulta, lo que necesita es ser aceptado, ser reconocido, ser atendido y ser reconducido de una manera amable. Claro, si yo le cuento al terapeuta de entrada que hago esto, soy esto, no sé qué, no sé cuánto, lo mismo el terapeuta me da la brasa, me da la charla y yo me siento fatal. Entonces, ¿cuál es la actitud natural de un paciente cuando llega a la consulta? Que no cuenta toda la verdad. A veces porque ni él mismo la sabe. Porque hay como una especie de dualidad, Dr. Jekyll, Mr. Hyde, ¿no? Es como que cuando yo estoy en una tendencia X, luego paso al comportamiento Y y me olvido por completo de la tendencia X, que además no hablo de ella porque cuando entro en contacto con esa o la recuerdo, me siento de alguna forma avergonzado o pudoroso o un poco despreciable. Si no hay integración, no hay transformación. Jung dice una frase muy bonita que dice que no es imaginando formas de luz como se alcanza la conciencia, sino transformando la oscuridad que llevamos dentro. Y para eso hay que hablar con la sombra, hay que hablar con el inconsciente, hay que hablar con lo desconocido. Y esa es la particularidad de la clínica. ¿Cómo se logra eso? Pues llevando a la persona a un estado de plenitud confiante o de confianza plena que permita que ya no tenga ningún tipo de prisma represivo ante lo que está contando. Y que pueda hablar con naturalidad porque enfrente de él no hay un justiciero, no hay un ente valorativo, no hay una entidad judicial que está de alguna forma haciendo una valoración de su comportamiento, sino que hay una persona, un terapeuta, que tiene una amplia mira, que no valora en absoluto ningún comportamiento, porque todos los comportamientos son inherentes a la expresión del alma y son necesidades explorativas y experienciales de la personalidad como el vehículo del alma, y por lo tanto, de lo único de que se trata es que la persona pueda tener un estado de receptividad, el cliente o el paciente, un estado de receptividad para que pueda sostener el relato sin que le cause ningún tipo de trastorno. Cuando esto es principal, esto es fundamental. Hasta que esto no se logra, no hay clínica. Porque el paciente viene a meterte un gol. O sea, claro, las herramientas clínicas de la medicina pues te hacen un análisis, ¿no? Claro, si tú tienes la tensión alta o tienes el azúcar alta, etcétera, 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 y te hacen una analítica, sale. Pero si tú le preguntas a alguien, ¿tienes la atención alta? Y te dice, no, la tengo bien. Vamos a tomarnos un coñac. Pues yo tengo la atención de puta madre, ¿no? Es decir, yo quiero seguir haciendo lo que hago sin tener las consecuencias que produce lo que hago. Y como tengo la creencia que si te digo, mamá, no me he comido el chocolate, ¿no? Con toda la boca llena de chocolate, pues mamá va a pensar que no se ha comido el chocolate porque el niño está diciendo que no se ha comido el chocolate y hay como una especie de necesidad de continuidad, de seguir manteniendo esa ocultación que teníamos cuando niños, porque igual mamá nos iba a reñir y mamá nos iba a castigar o lo peor, nos iba a dejar de querer, pues hay todavía como un punto de negación ante la evidencia,
porque sostener la evidencia es convertirse en algo malo que va a tener como una especie de rechazo social. Estamos enfocando el prisma o la mirada desde donde vamos a actuar clínicamente. Todo esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque la gente lo que ha venido haciendo cuando empiezan a aparecer los remedios florales es que utilizan las flores desde una mirada medicalizada. Entonces, si tú vienes y dices que te da miedo hablar en público, pues no sé, lo mismo te da Mimulus, te da Larch, te da... bueno, lo que sea, ¿no? Pero, ¿qué significa que te da miedo hablar en público? O sea, ¿cómo puede darte miedo hablar en público si tú vas a hablar en público? Y lo que vivo y lo que soy es la misma cosa y tienes recursos para poderlo hacer, porque la vida te está dotando de esos recursos, porque te está exigiendo que lo hagas. El miedo corresponde a una idea de ti que no está actualizada con la propuesta que la vida te hace como alma para que vivas una experiencia. Por lo tanto, yo no te voy a dar Mimulus para que no tengas miedo, sino que vamos a descubrir ante la evidencia de una experiencia cómo haces para activar ese mecanismo de defensa para no vivir la experiencia que te plantea el alma. Lo primero que yo le pido a la persona, yo le digo, mira, para mí es muy importante conocerte. ¿Por qué? Porque nosotros no trabajamos con síntomas, trabajamos contigo como una entidad. Entonces yo tengo que saber quién eres, porque el trabajo que voy a hacer contigo es muy diferente al trabajo que voy a hacer con la persona que va a venir a continuación, porque esto es un trabajo personalizado, es un trabajo con la persona, no es un trabajo con la enfermedad, no es un trabajo con los síntomas, o no es un trabajo con la ambición o con el miedo, es un trabajo con la persona. Entonces yo necesito conocerte y para ello, por favor, háblame de ti. Esta es la frase magna, háblame de ti. Entonces os vais a dar cuenta que nosotros ya hemos estudiado los 4 temperamentos, ¿verdad? Temperamento melancólico de tierra, temperamento flemático de agua, temperamento colérico de fuego y temperamento sanguíneo de aire, y cada uno de ellos con un miedo particular, ¿verdad? El miedo del aire es el miedo a la estupidez, el miedo del fuego es el miedo al fracaso, el miedo del agua es el miedo a la soledad y el miedo de la tierra es el miedo a la miseria. ¿De acuerdo? Por lo tanto, las tipologías dentro del segmento tipológico van a estar enfocadas en ese área de la vida. Y cuando yo le pido a la persona que me hable de ella, pues me va a hablar de trabajo, de familia, de proyectos o de ideas. Da igual. O sea, yo solo tengo que decir, háblame de ti, y la persona es así, ¡plá!, le da el play, ¡pua!, y empieza a hablar. ¿De qué habla? De trabajo. ¿Dónde está? En tierra. ¿Que habla de familia? ¿Dónde está? En agua. ¿Que habla de los cursos que está haciendo, de los proyectos que tiene desde el punto de vista de metodología, no sé qué? En el aire. Y si es de todo lo que ha venido haciendo desde un punto de vista de acción, las vacaciones que se va a pegar, el disfrute, el deporte, no sé qué, no sé cuánto, de fuego. Bueno, la persona me está hablando, lo que me está contando, no es que me dé igual, pero no es significativo para la clínica, sino cómo me lo está contando, en qué área se está definiendo, cuál es su lenguaje, cuál es su dinámica corporal. Es decir, todo eso está haciendo que en un relato que puede ser aparentemente absurdo, ¿verdad? Quiero decir absurdo porque la persona igual me está hablando de su perro. Claro, eso lo escucha otra persona con una metodología clínica diferente y dice, no, oiga, pero no me hable usted del perro, dígame qué le pasa, pero a mí me da igual. A mí me está hablando del perro y me está describiendo su vida. Porque cómo se relaciona con el perro, qué quiere que haga el perro, ahí está definiendo claramente su tipología de personalidad, su temperamento, ahí está todo. Podemos hablar del corte de pelo, del color del pelo, de la gafa última que se ha comprado, de si va a ir a Benidorm o va a ir a San Sebastián. No hay que hablar
de nada clínico específico, porque la clínica se centra en la persona, en la modalidad temperamental de la persona y en la forma de interpretar subjetivamente el mundo. Y podemos hablar de cómo nos tomamos el café, y estamos haciendo clínica. Hay que dividir la clínica en lo que yo denomino 3 momentos. El primer momento es el momento de conexión. El segundo momento es identificación. Identificación de la limitación prioritaria. Y el tercer momento es transformación consciente. ¿Qué quiere decir transformación consciente? Que la persona participa de la transformación. La persona tiene que hacer conciencia de la transformación que estamos haciendo. No es una transformación arbitraria que se produce hipnóticamente ni con un mecanismo que el paciente no pesca. No. La transformación la hace el paciente con conciencia, que es la más efectiva. Y luego, después de estos 3 momentos, hacemos una secuencia. La secuencia, que es el elaborado personalizado que vamos a darle al paciente, tiene que cumplir con el requisito que se ha planteado en el objetivo terapéutico. Es decir, yo he supervisado a muchos terapeutas haciendo clínica y eso parece más una tarde de té que una consulta terapéutica. ¿Por qué? Porque es como jugar al trivial, ¿no? O sea, te hace preguntas, te hace preguntas, te hace preguntas y una suerte de respuesta y de respuesta y de respuesta, pero ¿hacia dónde van esas preguntas? ¿Cuál es el objetivo terapéutico? O sea, yo como terapeuta tengo que tener un objetivo terapéutico, que lo voy a confeccionar o lo voy a determinar cuando ya tengo identificada la alimentación prioritaria. Y a partir de ahí el trabajo de transformación entra dentro del objetivo terapéutico. Yo tengo que tener un objetivo, que la persona se dé cuenta de esto, que la persona integre esto, que la persona acepte esto, etcétera, etcétera, etcétera. Eso debe ser mi objetivo. Y la secuencia debería de ser como la finalización del trabajo clínico y la extensión del objetivo para que al tomar las flores la persona siga sintiendo la propuesta clínica que ha participado conmigo. O sea, las flores son como un refuerzo del estado de conciencia que el paciente ha adquirido en la clínica. ¿Por qué? Porque en el momento en que el paciente se vaya para su casa y yo ya no esté, van a aparecer los mismos temas de siempre y va a ser muy fácil que la persona se conecte con los mismos mecanismos de siempre. Para eso se dan las flores, para que la persona mantenga el estado de conciencia que ha adquirido en la clínica y los mecanismos repetitivos de automatismos del pasado no rastren a la conciencia y lo vuelvan a llevar al mismo punto de repetición. Pero si no hay un objetivo terapéutico, ¿qué estamos haciendo? Bueno, pues estamos manteniendo una conversación, una entrevista, como se suele denominar así generalmente en el ámbito de la terapia.